Eh, para el pretexto del día de hoy tenemos a Teresita Mans. Ella es actriz y diseñadora de sonido, es acting coach, es una gran amiga y una colaboradora de 15 años. No sé. Ya no empezamos a sumar. Mucho. Y tenemos del otro lado a Rodrigo Denis, escorpión igual que yo. No sé por qué digo esto. Pero con Rodrigo tuve el honor de trabajar en mi último montaje, que fue El Ahogado. Me gustaría que tú contaras cómo fue, cómo arrancaste en eso o cómo te interesó empezar a hacer diseño para obras de teatro, diseño de sonido. Claro. Sí, en efecto, se usaba cualquier cantidad de música clásica o lo que fuere que para ambientar o porque al director le gustaba la música. Y llegó Edwin Cedeño de Nueva York, recién graduado, y vio mi vasta colección y mis libros de música, todo eso, y me preguntó en una obra que estaba haciendo si quería de pronto, que necesitaba un sonido, qué sé yo. Se lo hice, era una escena nada más, se lo hice y me dijo, ¡qué loca! O sea, ¿qué onda? Tenemos que hacer esto. Y ahí comenzó como figura. No había figura de diseñador de sonido. Tal vez casi hace 20, no sé cuánto tiempo él tiene de estar acá, 17 años creo. Algo así, no sé, no me acuerdo. No sé. Y ahí comencé a hacer colaboraciones. Y la gente comenzó a escuchar las obras de una forma diferente. Comenzó realmente a escuchar que había letra, texto, y había algo que venía intermedio o de pronto un silencio, o se comenzaron a escuchar y la gente comenzó a pedirme más, más Edwin o la gente con quien él producía sus obras. Y así se corrió la voz, pero por los primeros años por muchos años yo era la única que realmente hacía diseños de sonido pensados. Ya. Y tú, yendo un poquito más de tu relación con la música, o por qué te gusta tanto la música, es una pregunta estúpida, lo sé, pero digo, no todo el mundo tiene esa sensibilidad para trabajar la música de una obra. En tu caso, ¿viene de la casa? Viene de casa. Viene de casa, mi mamá tocó guitarra clásica muchos años, ella quería un conjunto de jazz y nos puso en violín, guitarra, saxofón 3 años, piano, estudié piano desde 6º grado hasta 6º año, saxofón los últimos 3 años, mis hermanos violín, clarinete, ninguno se fue por la música, pero me quedó eso del estudio de la música y, ¿sabes? Uno aprende solfeo, uno aprende todas estas cosas y desde chiquitita tengo esa sensibilidad y comencé a ver la música de otra manera. Creo que mi disciplina estaba en el teatro, pero de todas maneras eso uno lo tiene en los genes, a mí me da la impresión. Entonces comencé a leer muchos libros de psicología, música en el teatro, música en el cine, porque yo soy de las personas que se acuerda de las escenas en el cine, sobre todo cuando Morricone, no me acuerdo de la película aquí en esta escena, sino según escucho el soundtrack, sé qué pasaba. Y eso se fue desarrollando mientras más diseños de obras hacía, más se fue intensificando, pero intensamente. Te conozco. Sí. En tu caso, Rodrigo, tú eres músico, estudiaste música además, y me gustaría saber cómo empezaste a componer si fue primero para cine, para teatro, o igual, cómo fue el arrancar esto de la música para la escena. Creo que esa vaina desde niño la tuve. Y en la universidad, por lo menos, creo que fue, sí, mis primeros años, cuidado que antes, creo que, bueno, de hecho cuando estaba en la escuela, me ponía a yo mismo como analizar mucho las películas de la música y ver cómo la música ayudaba a la escena o viceversa, pues.
tripeaba un poco de que Danny Elfman, John Ah, yo también. Williams. Sí, como que me llamaba mucho la atención. Pues. Yo no sabía que ya hacía esa vaina yo y que después... ¿Nunca la tuviste así clara de que... O sea, siempre supe que iba a hacer música, pero no sabía que hacer y que música con visuales y que en algún momento de mi vida yo dije, bueno, sería cool hacerlo, pero no me imaginé que lo iba a hacer. Y ya después sí lo estudié y fui a ley y ya pues viví. ¿En Los Ángeles estudiaste composición para Sí. cine? ¿Existe la carrera? Sí. De hecho, donde yo estudié fue el primer curso que se creó en el mundo. Lo hizo Jerry Goldsmith, el compositor de Star Trek. Él fue el que creó el programa. ¿Y lo conociste? No, no, Ah. el man ya está. Sí, ya estaba muerto. No, ya estaba viejo. Ya está así en las últimas. Ok. Pero digo, él fundó el programa en los 80 y Wow. él como que fundó ese programa, pues. Y ya digo, después ya me quedó mucho más claro que quería hacer vainas así, pues. Ok. O sea, siempre quería hacer música, pues, pero como que ya ese matrimonio, como te decía, pues, de que poder visualizar algo, y yo creo que me considero bastante visual a la hora de hacer música. Pues. Como Ok. que siempre tengo que estar viendo algo, imaginándome algo, o volando por ahí, imaginarme vainas, pues. Ok. No es tan matemático así que... ¿Qué es para ti el diseño de sonido? A ver, el diseño de sonido es componer una partitura, ya sea con un compositor o de sonidos, no solo música, que ayuden a contar lo que el director ha creado. A veces es un personaje más, a veces es apoyo, a veces aclara, a veces limpia las cosas. Y a veces le ayuda al director, que me ha pasado, que no sabe qué hacer con una escena y me pide algo. Y me pone a parir prácticamente, porque a veces me lo piden una noche antes. Y uno va, de pronto a ti sí se te ocurre esto y el director lo escucha y dice, ah, aquí va, esto es lo que voy a hacer para marcar. Es eso. En ambos casos me gustaría saber cuál es el punto de partida. ¿Dónde, yo calculo que en tu caso, Rodrigo, si es para cine, es distinto que si es para teatro, pero me gustaría saber primero el punto de partida, pero para que no se me adelanten en la pregunta, en la respuesta, después quiero trabajar el vínculo con el director, o sea, cómo manejan eso. Pero en principio es, ¿dónde arranca tu proceso creativo? Digamos? ¿Cómo inicia el Se nota día? foco. Igual es para los Creo dos. que yo me atrevo a decir que no hay una manera específica, por lo menos para mí, pues. Como que tengo mis ciertas bases, pero al final es de que lo que te inspire te vas por ahí. Y digo, si estudias lo suficiente y te preparas lo suficiente para... Y no me refiero a una universidad necesariamente, o sea, como sea que estudies, con libros o viendo YouTube, o tú mismo de que haciendo música o sonido, o lo que sea que hagas, ya tu mismo cuerpo confía en tu mecanismo, pues, como que así yo lo veo, como que si tengo una guitarra en la mano y ya sé la melodía que quiero hacer, o sea, ya tengo una melodía clara o estoy viendo de repente, qué sé yo, una escena de un corto, una película o un guión, o sea, lo que sea que me esté alimentando a mí, lo agarro y de repente ahí se me van viniendo ideas en la cabeza. Yo soy mucho de tararearme, a mí, en mi cabeza, autotararearme, no sé si se dice así. Y me pongo como a crear melodías. Si tengo una guitarra en mano, de repente ahí me pongo a tocarla y hacer algo con eso. Si tengo un piano igual, me ha pasado que estoy en el avión, de repente se me ocurre una idea, la escribo. Me ha pasado que estaba en un carro, donde sea, o sea, en la playa, de la nada sale algo y dije, o sea, lo escribo y soy mucho como escribirlo, pues.
en papel. Y una vez tenerlo ahí, me gusta de que llevarlo a la computadora y organizarlo bien, o de repente grabar. Y como te digo, no hay una manera específica. A veces grabo las vainas y que grabo unas melodías de guitarra que sé que van a ser violines o van a ser otros instrumentos, pero ya sé que do, fa, re, sol, o sea, esas notas están ahí. Y aunque no suene como yo quiera en ese momento, porque nada más es una idea para que no se me olvide, porque todo se me olvida después, ya por lo menos lo tengo grabado y después di que le meto más mente y pienso un poco más intelectual y empiezo a armar, digo, ok, de repente si tienes todas estas notas, ¿cómo las vas a orquestar? Y para mí esa vaina es súper importante, la producción de cómo va a salir ese sonido es lo más importante para mí. O sea, en ese sentido, pues porque la melodía claro que es importante, pero todas las melodías pueden funcionar. Lo que va a hacer que la imagen tenga esa fuerza o apoyo al visual es la producción de la música. O sea, o de los sonidos. O sea, tú puedes tener, no sé cómo explicarlo, como la esencia de lo que tú tienes. De repente, ya sea un clap que grabaste o una melodía, cualquier cosa que tengas musical, puede ser tan grande como quieres que sea, dependiendo de la producción que le des. Ok. Así yo lo veo. Entonces, si tienes una melodía de 2 notas, que cualquiera idea que da, man, son una huevazón, son 2 notas, pero si la tiras de que, man, con una orquesta de 80 músicos, son 2 notas que suenan de que chucha. Claro. Brutal. Y de repente, también tienes que pensar, ¿será esto algo que se va a comer la escena? O sea, esto si es una escena muy íntima y vaina, te vas a tirar 40 instrumentos, o sea, tienes la plata para poder pagar 40 músicos, o sea, todas esas vainas, todas esas preguntas, a mí me gusta hacérmelas después de que tengo las melodías. Ok. No sé si eso... Ok. te responde. En tu caso, Tere, ¿tú por dónde ya tienes como alguna fórmula o, no sé, estás de aparador con todos los discos y dices aquí? O sea, ¿cómo No, porque funciona? todo cambia, los gustos cambian, y también yo a veces trabajo, me mandan el texto, que eso usualmente por emergencias, o te mandan, o te llama el director y te dice quiero que veas tal cosa, ten el texto. Yo leo el texto, hablo con él, cuál es el tono de la obra, qué es lo que vas a montar, con quiénes lo vas a montar, a quién se dirige la obra, y voy randomly tú sabes, lo mismo, un opening, un final. Siempre tengo el opening y el final. Entonces el leitmotiv es cuando voy a ver los ensayos. Cuando voy a ver los ensayos y voy a ver 3, 4, a veces me toca actuar, ser la actriz en la obra, que fue muy chévere para algunas, ser la actriz en la obra, porque ahí estaba todo el tiempo y veía los cambios y yo misma sentía lo que tenía que pasar. Y a veces lo de las 2 notas es muy interesante, porque en teatro las 2 notas pueden ser muchas cosas. Y es lo mismo, según la producción pueden ser tensión, pueden ser una cosa muy suave, dependiendo de la producción, que en mi caso harías con la parte electrónica, con edición o con un background. Pero yo empiezo o con conversar con el director, que fue tu pregunta, o con primero leer la obra. A veces la veo. Una vez me dieron una obra que yo la veía en redondo, siempre en redondo. Creo que era por el texto. El texto era muy tipo años 30. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Uy, buscar esa música que me diera eso que yo tenía, fue terrible, pero la encontré, me encantó. Y era una música muy loca, francesa, sonidos, los franceses son lo máximo en eso. A veces es eso, a veces es constante, a veces me dicen, quiero un diseño de sonido, qué sé yo. Y estuve de actriz en una obra de esa, que yo veía todo silencio. Y convencer al director o directora que ahí no podía haber música ni sonido porque se la iba a dañar. Y solamente dije, bueno, vamos a negociar. No hay sonido, tiene que haber silencio al principio, tiene que haber silencio porque
era muy violenta esa obra, muy violenta. Entonces eso te choca los sentidos, ¿no? Ahí tenía que haber silencio. Tomar decisiones. Sí, y... Pero cómo, o sea, hablemos del vínculo con el director, ¿cómo puedes convencer a alguien? Yo no sé si los directores con los que tú has trabajado tienen una idea clara, en el caso de los dos, tienen una idea clara de cómo quieren que suenen las obras, pero A veces sí. A veces. ¿cómo trabajan el vínculo? ¿Qué tipo de información necesitan del director? Cuéntanos un poquito cómo es eso. O sea, en mi caso es eso, el tono de la obra, qué época, y yo necesito escuchar las voces, así que pregunto quiénes son los actores, porque sé el estilo, sé sus voces, y si la música requiere tal, y no es cuestión de sonido, bajas, no, es otra cosa. A mí me chilla mucho ciertas cosas, entonces usualmente los directores que me llaman son directores que confían en mí. He tenido pocas veces que decir, no, aquí hay silencio, solamente te voy a poner el final, y es esta. Y se quedan como, y uno conversa un mes, 2 meses y dice, bueno, y después cuando se acaba, un año después, tú sabes que funcionó, eso sí funcionó, pero usualmente a mí no me llama todo el mundo, es la gente que confía que sabe mi trabajo. ¿Tú, Ro? No, sí, digo, No, pero tienes que desarrollar. Tiene- No puedes decir, sí, no, Y que yo también diría que sí, what sí. she said. Sí, ya ¿Cómo lo- es tu vínculo con el director? ¿Cómo trabajas la visión de él, en tu experiencia o de ella? No quiero ser machista. ¿Cómo es? Chuso, yo no quiero sonar como que todo lo improviso y todo lo hago hacia lo loco, pero sí. Más o menos, sí. O sea, como que en verdad todo el mundo es un mundo diferente, cada cabeza es diferente. Como que no tengo de que a este director lo va a tratar así, o a esta persona así, o sea, con tal de que bueno, en tu caso, cuando hicimos El Abogado, fue que, vamos a reunirnos y hablamos y o sea, confiar en cada uno y que vamos a hacer nuestro trabajo bien, pues, y es así, y hablar las escenas. A mí me gustó mucho que me invitaste a los ensayos, y bueno, como te digo, eso depende porque de repente hay directores que no sé si tendrían el tiempo o la producción cuente con que se pueda ensayar desde tan antes. De repente en el caso del abogado, por ejemplo, ayudó que nos reunimos mucho, o sea, como 2 meses antes ya yo estaba casi componiendo, ya tenía como la mitad de la música y ya faltaba como un mes más que yo estaba como más aliviado, pues. Pero por ejemplo las escenas, como te digo, soy muy visual y las escenas de que ya requería mucha coordinación de música con movimientos, ritmo, ahí sí obviamente fue necesario ir a los ensayos. Y depende, o sea, me ha pasado de repente que leyendo parte de un guión ya me imagino bastante cómo va a ser la música y previamente con la conversación que tienes con el director de repente sabes que no te vas a salir de budgets o de tiempos o vas a hacer una pieza de 40 minutos y la escena puede que dure de que 2 minutos. Entonces todas esas vainas tienen mucho que ver, pues. Que por eso te digo que como que no es que tenga una manera específica de hacerlo, pero bueno, tienes las herramientas y o sea, de repente llegas con tu computadora y puedes ir haciendo anotaciones o marcar. A mí me gusta mucho marcar las vainas en el guión, si hay, eso para mí es lo máximo. Si tienes y que van a decir tal diálogo, vas anotando cues y de ahí pasas a un pentagrama y sabes que en tal página o en tal lugar está pasando tal cosa y es bueno tenerlo físicamente porque puedes hacer relaciones, puedes ir para atrás, puedes ver cómo comenzó esto, cómo terminó esto, de repente aquí estaba pensando en hacer una melodía que no tiene nada de sentido y estoy totalmente loco y de repente en esta de que chucha, aquí sí dice algo pretty, entonces de repente, o que yo considero que es pretty y lo demás está la verga, y ahí tú que lo combinas y vaina y todo al final, de repente esa melodía que hiciste hace poco tiempo, que a ti no te gustaba y que sentías que de repente no funcionaba, resulta que ahora sí funciona por alguna razón. Por eso te digo, me gusta anotarlo todo y tenerlo ahí por si acaso. Es bueno como poder mantener tus vainas en orden y tus ideas en orden, pero es mucha información. O sea, a veces tienes tantas vainas. Y, por ejemplo, tú que cuando haces diseños también, las librerías, imagino que esa vaina es
Es buco sonido, Yo pues. me vuelvo un poco loca, me Es vuelvo un loquísimo. poco loca hasta que ya tú tienes que decidir, tomar Hay una que decisión. tomar decisiones. Es que es así, es así. Al final es eso mismo de que tomar la decisión, que es lo que estabas hablando también antes, de que puedes tener 1000 vainas y 1000 ideas, pero ¿cuál vas a decidir usar? Pues esa es la que te tiene que hablar y es una era bien loca, en verdad. O sea, Sí. si quieres hacer música así, Es loca, es muy intensa. es súper pretty, pero es bien loco. O sea, así que tienes que dejarte llevar y nada, pues relájate y dejar que las cosas fluyan y ya. O sea, como que al final es medio abstracto, pues. Sí. O A sea, veces también los directores también, a veces te piden cosas específicas, por eso la buena relación con el director. A veces te dicen, a mí no me gusta hacer esto, pero sé hacerlo. Los directores a veces te piden, en esta escena yo necesito manipular al público. Porque no me gusta hacerlo porque me recuerda a Steven Spielberg que todo lo manipula. Entonces no le da con su sonido. Las músicas que él usa son todas como que al final tú sales, pero eso es lo que él quiere. La imagen va con ese sonido. A mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta que el público, yo parto de que el público es inteligente. Pero he tenido directores que me dicen, esta Teresita quiero manipular, quiero que salgan llorando. Y ahí, o si no, me dice, bueno, tú sabes, aquí yo necesito algo bien fuerte porque tengo un actor que no está todavía ahí.